Muchas gracias. Afortunadamente, varias de las preguntas han sido respondidas por los mismos peticionantes, pero en términos de contradicciones, ¿no es cierto? Quiero empezar por los estándares internacionales. Según nuestro relator, el carácter previo se determinaría por que la consulta se haya realizado antes de la existencia de una licencia o el inicio de un proyecto. Acaba de decir el asesor, debe representar alguna ONG, no existe licencia ambiental. Se le agradezco, él ha respondido. Segundo, no hay una sola piedra o un solo palo removido en esa zona que dé cuenta del inicio de un proyecto. En términos materiales, no hay absolutamente ningún hecho tangible, ¿no es cierto?, que haya objetivamente representado la implementación de un proyecto. Lo que sí había era un contrato administrativo con una empresa brasileña a través de una modalidad de contrato llave en mano. Contrato llave en mano quiere decir que primero se hace el estudio de prefactibilidad y luego de efectuado ese estudio de prefactibilidad se definen los alcances de un proyecto. Pero luego ese contrato administrativo fue anulado por el Estado boliviano por incumplimiento de la empresa contratada. Entonces, el argumento que se había expuesto de que la consulta se ha hecho después de 4 años de existir un contrato y un proyecto cae por su propio peso, porque en este momento no existe contrato, no existe un proyecto a diseño final y, como ha reconocido el propio representante de la ONG, no existe licencia ambiental. ¿No es cierto? Es decir, en esas condiciones, la consulta se ha realizado previamente a la formulación de un proyecto a diseño final y la otorgación de una licencia ambiental. En segundo lugar, la representación, la consulta y la participación de las autoridades tradicionales. Aquí tenemos un informe, de acuerdo a nuestra Constitución, quien ejerce supervisión en la ejecución de una consulta es el órgano electoral plurinacional, y ha supervisado. Pero además ese es un proceso muy participativo, un proceso que ha tenido, un proceso al cual el Estado boliviano le ha pedido a los dirigentes indígenas acrediten veedores nacionales e internacionales para la realización del proceso. Ha sido un proceso. La Organización de Estados Americanos ha estado como veedor, ¿no es cierto? El Defensor del Pueblo ha estado acompañando, las ONGs han estado todo el tiempo, ciudadanos nacionales y extranjeros han estado en ese proceso, los medios de comunicación, en fin. Entonces, y en estos documentos notariados ustedes verificarán la participación de los corregidores y las subcentrales que representan la estructura orgánica del territorio Parque Isiboro-Sécure. Sobre los estudios de impacto ambiental, no sé de dónde sacó el señor Fernando Vargas, 600.000 hectáreas van a ser desboscadas. 200.000 hectáreas son los contratos que firmaron ustedes para extraer madera. Pero en realidad, en el posible tramo de esta carretera, posible porque no hay proyecto de diseño final, ¿no es cierto?, solamente 18 kilómetros serían conectados en la zona núcleo, porque el resto de los tramos tiene accesos de tierra, ¿no es cierto? Entonces, esos 18 kilómetros representarían una afectación de 3 hectáreas de bosque por kilómetro, 3 hectáreas por kilómetro, 3 por 18. Quiero terminar con lo siguiente. Dicen que no habían pedido ellos nunca consulta, que en ejercicio de la autodeterminación solamente se admitiría la coordinación con el Estado. Eso ustedes saben que no existe.
Es decir, la consulta es un derecho constitucional que emerge de un marco internacional y lo que ha hecho el Estado boliviano es consultar y lo que han hecho las comunidades es participar a través de sus corregimientos y subcentrales con veedores externos, nacionales y extranjeros, ¿no es cierto? Entonces, si la consulta no resultó, no pudieron impedir la realización de la consulta, no la nieguen ahora en un espacio internacional, siendo que en su territorio no la pudieron impedir algunos dirigentes y exdirigentes. La intangibilidad, ya había respondido a esta pregunta, es decir, cuando se declara intangible el territorio, hay la resistencia de las comunidades que rechazan la intangibilidad, dicen, no nos ha consultado nadie para declarar la intangibilidad y marchan contra la ley 180, por eso el Estado boliviano decide precisamente consensuar la implementación de la consulta previa para zanjar ese problema de la ley 180 relativa a la intangibilidad. Muchas gracias nuevamente a las dignas representaciones tanto de las organizaciones solicitantes como del ilustre Estado Plurinacional de Bolivia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos continuará monitoreando la situación de derechos humanos de las personas afectadas por las obras en el territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure en Bolivia y estará atenta a recibir la información complementaria que se sirvan proporcionar por escrito, además de la que ya en esta propia audiencia están aportando. Muchas gracias.